Said Badwan, tenemos un chat. No voy a decir mucho porque sé que no se puede decir, que tú tienes firmado un contrato con Shark Tank, pero lo que nos mandaste de información a ese consejo, la verdad es que me dio un orgullo lo que has hecho, todo lo que has construido, cómo te has sacado adelante. Y Said, deseo que seas profundamente reconocido en el mundo entero como lo eres en Rusia, en Londres y que nos falta México, porque aquí todavía dicen, ay, ¿quién será el hombre robot? No, síganlo y vean qué pedazo de ser humano es este chavo, Said Badwan, y lo que él ha dado a México. Hoy el tema, cuando los científicos nos mintieron. Ay, no me digas eso, cuéntanos, por favor. Ser, qué bonita eres. Muchas gracias Mm. por tus palabras, de veras que lo aprecio muchísimo. Y sí, hay un montón de info y ya en unos días que esté todo en línea, pues ya podremos platicar más de eso, Eso. del tema de Sony. Y pues sí, justamente hoy te voy a contar de un tema que pues saca mucho de onda, porque todos tenemos esta idea de que quién es confiable, ¿no? En estadísticas, encuestas, etcétera. Al parecer, lo que nos hace pensar que una persona sea confiable es que usa una bata blanca. Es muy curioso, hay un montón de experimentos psicológicos al respecto de cómo se le hace caso a las personas y se hace lo que dicen simplemente porque traen una bata blanca. Y aplica tal vez para médicos y aplica tal vez por añadidura para muchos científicos. Generalmente, lo interesante de la ciencia es que no admite errores. La ciencia simplemente es, y por eso consideramos que podemos confiar en los científicos, porque en realidad todo lo que digan tienen que demostrarlo, ¿no? Sabemos que 2 más 2 es 4 y pues no hay forma de darle la vuelta, ¿no? Y eso se puede verificar y otro científico puede ver y decir, ¿esto es cierto? No, esto no es cierto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo o cómo se evalúa si un científico está diciendo la verdad hoy día? Hay lo que se llama las revistas científicas arbitradas. Una revista científica arbitrada es literalmente una revista donde se publican lo que se conoce comúnmente como los papers. Un paper, por eso se llama así, porque se publica en estas revistas y significa que es un artículo de investigación que fue revisado por lo que se llama pares científicos. Entiéndase, hay un consejo de científicos reconocidos que leen lo que escribió el otro científico y Ujú. dicen, oye, no, esto 2 más 3 no es 6, te equivocaste y nosotros no publicamos esto. Entonces hay un consejo que revisa que se le paga un consejo por usar escrutinio científico de un montón de personas para que cada artículo que se publique lo hayan revisado un montón de científicos para que si alguien está diciendo una mentira, una tontería, una barbaridad, no se les pase. Así es como deberían de funcionar las revistas científicas arbitradas. ¿Qué pasa? Que existen las revistas científicas cuesta, que hay un montón de científicos reconocidos revisando los artículos que escriben todos los científicos del mundo, cuesta. Entonces, ¿cómo en teoría se mantienen estas revistas? Pues bueno, al científico que quiere publicar, supongamos que yo quiero publicar en Nature o en The Lancet, pues tengo que pagar ¿Cómo? una, una cuota para poder publicar en uno de estos medios científicos. A ver, Y paréntesis, paréntesis. ¿La cuota es por publicación o pago una cuota anual dependiendo de las publicaciones que yo quiera no, enviar? es por publicación, Fer. ¿Qué cosa estás Cada que te diciendo, publican Said? un artículo, hay que pagar. Y luego, cada que un científico del mundo quiera revisar lo que tú publicaste, no te tiene que pagar a ti, le tiene que pagar a la revista. Entonces, ganan dinero de los dos lados. Uno, de la gente que paga por publicar y dos, de la gente que paga por leer. Entonces las universidades, por ejemplo la UNAM, paga un montón de dinero anualmente porque los alumnos puedan tener acceso a estas bases científicas de diferentes revistas y le paga a cada uno una cuota anual y así casi todas las universidades del mundo y etcétera. Entonces así es como funcionan las revistas científicas No, 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 arbitradas. no. ¿Qué más pasa?
ya varios científicos que se quejan de esto y que no les gusta cómo funciona el sistema, Claro. se han inventado artículos que dicen sendas barbaridades, que están firmados por personajes como Lisa Simpson, o que intentan meter entre el consejo de los revisores a personas como su perro, poniéndole un nombre e inventando un currículum, y lo han logrado. A ver, no, Entonces, ¿estás no hablando en falla. serio, Said? A ver. Estoy ¿Estás hablando muy diciendo en que, serio, pero ¿por qué te voy a venir a contar wow, mentiras? porque esto es un mundo desconocido para muchos de nosotros? ¿Cómo que, o sea, lo firma Lisa Simpson o lo puede firmar Bart Simpson o lo puede Exacto. firmar su perro? Y así aprobaron Wow. en ciertas revistas, algunas hasta incluso reconocidas en general en revistas de más dudosa calidad, estos artículos. En algunos incluso aceptaron en el miembro del consejo de revisores, este caso del perro, fue alguien que se inventaron a una persona y empezaron a mandar los currículums a ver dónde los aceptaban en el consejo de revisores, ¿no? Y en algunos casos hasta pasaron varios de los filtros. Entonces, es una cosa muy importante. Hombre. Y finalmente nos lleva a que si se cometen todos estos errores por verdadero error, verdadera equivocación, imagínate los errores que no son tan ficticios. Y hay un caso muy interesante del que te quería platicar hoy, que es de cuando había intereses económicos detrás, por ejemplo, con la gasolina con plomo. No sé si sabías, pero la gasolina con plomo está prohibida hace mucho tiempo. La gasolina con plomo parecía una maravilla y estaban muy invertidos desde compañías estadounidenses como la Standard Oil Company y empresas como General Motors, porque permitía, o sea, como General Motors estaba invertida en eso y tenían como cierta ventaja sobre sus competidores al poder usar esa gasolina, podían incrementar lo que se llama el índice de compresión en los motores y así hacer coches más potentes. Eso les daba una ventaja contra la competencia porque al parecer todo mundo queremos coches más potentes, Dios sabrá para qué, porque pues vivimos en ciudades en donde hay límites de velocidad, etc. Pero el caso es que el científico que se encargó de hacer todo esto, que se llama Thomas Bigley, da una conferencia de prensa descaradísima donde se lava las manos, y estoy hablando literalmente, agarra el aditivo de plomo que se le pone a la gasolina, que es el tetraetilo de plomo, y se empieza a lavar las manos en conferencia de prensa y dicen, ven cómo esto no hace nada, y me atrevería a hacerlo todos los días si quieren. ¿Qué pasa? Pues él sabía que el 40% de la absorción de este problema del plomo era más bien por la inhalación que por lavarse las manos. Claro que era riesgoso y lo podía hacer una vez, y de hecho se le olvidó comentar en esa conferencia de prensa que ya antes había estado meses en el hospital recuperándose por intoxicación de plomo de lo que trabajó en el invento, y que las personas en las plantas todos los días estaban volviendo locas literalmente o muriéndose por la Oye, contaminación de este plomo. pero eso es un crimen, Said. Sí, definitivamente es un crimen que se cometió y que son cosas de Es las una que ya nadie se omisión. acuerda. Es negligencia a sabiendas del problema, ¿no? Entonces, definitivamente había un montón de intereses económicos por detrás. Y esas cosas siguen ocurriendo hoy día, ¿no? Por ejemplo, yo considero que los transgénicos son una tecnología maravillosa y que puede acabar con el hambre en el mundo, pero yo recuerdo hasta incluso una vez en el programa que vinieron unos caballeros ¿Te a acuerdas que por hablar poco nos lincharon? de otras maravillas porque siempre hay intereses de mercadotecnia y relaciones públicas de grandes empresas detrás, que por ejemplo yo creo que los transgénicos son buenos, que es lo que ellos iban a vender, por ejemplo, pero también hay otras cosas que no tienen sentido, ¿no? Como en el tema de los etiquetados, la propiedad intelectual y cómo intentaban criminalizar. Yo recuerdo, ¿no? Que te decían a ti así como de, pues es que sería tu obligación saber y decidir antes no sé qué, o sea, como echándole la culpa a las personas. Y hay cosas que no se podían evitar, como lo del plomo, por ejemplo, que, y esto es bien curioso, cuando finalmente Alice Hamilton, que era una científica que fue la heroína que se encargó de frenar todo esto, de hablar y de hablar y de hablar con los congresistas, etcétera, hasta que prohibieron la gasolina con plomo en Estados Unidos,
¿Sabes qué pasó, Fer? Se hicieron estudios porque por mucho tiempo intentaban pasarle esto así de no importa que lo huelas, o sea, no importa que se use en la gasolina y que esté en el aire. Por lo que los niños, que son los que son más susceptibles a enfermarse por contaminación de plomo, se están enfermando, es porque está en la pintura de las casas y en los juguetes, y prohibieron eso. Y resulta ser que no, que cuando finalmente prohibieron la gasolina, bajó el crimen y los niños se curaron. Entonces, pues lo dejamos para otro Lo día. Más dejamos información. para, sí, por favor, más información en @elhombrerobot, ¿es correcto? Sí, en las redes sociales, Wow. @el hombre robot, vamos a estar subiendo seguramente una infografía o algunos posts al No, qué respecto del bárbaro. tema. No, yo Y te hay sigo. otro montón de cosas que vale la ya pena. contaremos el próximo programa. Yo creo que ahora sí les Gracias, seguimos con Aid. el tema, Fer. Spot QTF.